Las aventuras de Caterina Barbarroja. Hace mucho, mucho tiempo existía un pirata muy temido en todos los mares y océanos. Se llamaba Aruj y venía del norte de África. Su barba era muy grande y roja como el fuego, y era tan llamativa que le llegaron a llamar Capitán Barbarroja. Este pirata, junto con su pequeña tripulación, se dedicaba a saquear numerosos barcos y a robar mercancías, llegando a convertirse en uno de los piratas más ricos del mundo. Su próximo paso era conquistar nuevas tierras y lugares, cosa que al rey Carlos III le preocupó un poco, por lo que decidió en el año 1766, hace 300 años, ordenar a sus soldados construir un castillo en la costa mediterránea de Málaga para proteger al pueblo de los ataques piratas. Una mañana en la que el sol brillaba con gran intensidad y hacía mucho calor en el barco, el pirata Aruj partió rumbo hacia el mar Mediterráneo en busca de nuevos territorios que conquistar. Ya queda menos para llegar a nuestra próxima conquista. Sí, además, he escuchado que en estas tierras hay mucha riqueza. Sí, nos haremos más de oro. Tras varios días de trabajo duro en alta mar, la piratería berberisca liderada por el capitán Barbarroja llegó a un pueblo bastante peculiar situado en la costa mediterránea de Málaga. Este pueblo recibía el nombre de Vezmiliana y en él habitaban muchos ciudadanos que se dedicaban a la pesca y al comercio. La tripulación estaba muy contenta y emocionada, pero sabían que conquistar tierras españolas iba a ser un poco complicado, porque habían escuchado hablar sobre el nuevo rey de España, Carlos III, que protegía muy bien sus amadas tierras. Compañeros, por fin hemos llegado. ¡Qué hermosa tierra! Seguro que está llena de tesoros. Eso es, viejo amigo. Toda la riqueza de esta tierra será nuestra dentro de muy poco. Sí, mi capitán. Pero, ¿qué es eso que se ve a lo lejos? En ese momento, toda la tripulación comenzó a fijarse en aquel destacable edificio. ¿Será una casa? ¡Es enorme! Seguro que es el hogar de alguien con mucha riqueza. Nos haremos más ricos de lo que ya somos. Y eso que es complicado. Pero, gandules, ¿no estáis viendo el gran muro que lo protege y los garitones que tiene? Claramente es un castillo de defensa. ¡Es el castillo de Emiliana! Tenemos que tener mucho cuidado porque nos pueden atacar por esas grandes torres si nos ven. Lleva razón, mi capitán. ¿Y qué haremos entonces? El pirata Barbarroja, al comprender que podía ser atacado, tuvo una gran idea. Se acercarían un poco más a tierra para investigar a lo que podían enfrentarse. Para ello, su hija Caterina se ofreció como infiltrada al castillo para conseguir información y saber por dónde empezar a atacar. Caterina bajó del barco pirata y se adentró en aquel pueblo. Estaba un poco perdida y asustada, ya que sus ropajes de pirata llamaban la atención entre el resto de personas. Una anciana, al ver el aspecto de la niña, le preguntó: ¿Necesitas ayuda, niña? No tienes muy buen aspecto. Caterina, asustada porque la reconociesen como la hija de Barbarroja, no respondió y agachó la cabeza. Pasa conmigo, que te daré algo de comer y ropa para que entres en calor. Caterina se deshizo de sus ropajes y vistió un precioso vestido de encajes y brillos con el que parecía una auténtica princesa. Caterina le pidió a la anciana un pañuelo con el que cubrir su cabeza, ya que aquel cabello rojizo la relacionaba directamente con su padre, el capitán Barbarroja.
Cuando anocheció, Caterina, un poco preocupada, pues no recordaba muy bien la descripción que le había dado del castillo su padre, solo recordaba que se trataba de un gran edificio de piedra rodeado por una gran muralla y 2 torres a cada lado, comenzó a buscar por el pueblo entre los distintos edificios hasta que lo encontró. Sin pensarlo, se dirigió a la puerta del castillo, donde 2 fuertes soldados le preguntaron: Hola, niña, ¿qué haces por aquí sola a estas horas de la noche? Ella, asustada, respondió que se había perdido y que no tenía familia ni casa en la que pasar la noche. Los soldados, al ver su aparente inocencia, la dejaron pasar y la acompañaron a una habitación para dormir. Una vez dentro del castillo, Caterina comenzó su misión de espía, en la que debía recordar todos los detalles posibles del castillo para poder transmitirlos a su padre. En el interior se encontró con una sala de tropa, donde dormían los soldados, una sala oficial donde dormía el rey y una sala de caballerizas llena de caballos. Caterina también se sorprendió mucho al ver la gran cantidad de armas, mucho mejores que las que tenía la tripulación pirata de su padre, que tenía escondida el rey en aquel castillo. En los pasillos, la niña escuchó una conversación entre el rey y un soldado. El barco pirata de Barbarroja está anclado en la costa. Debemos deshacernos de ellos inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. Está bien, mi majestad. Comenzaremos esta misma noche a preparar las armas y los barcos para atacar. En ese momento, Caterina sabía que debía huir y avisar a su padre con urgencia, antes de que los habitantes del castillo comenzasen a atacar. Con mucho cuidado, buscó y buscó una salida, y descubrió una pequeña trampilla que llevaba a una escalera de caracol. Al subir por ellas, llegó a la terraza del castillo, saltó y se deshizo de su disfraz. Empezó a correr hacia la orilla para llegar al barco de su padre antes de que los soldados se dieran cuenta de su huida. Dos soldados que le llevaban la cena a Caterina descubrieron que la niña ya no estaba en su cuarto, y ambos sorprendidos se miraron y dijeron: ¡La trampilla de las escaleras para la terraza está abierta! Ambos subieron corriendo hacia la terraza y encontraron su vestido y su pañuelo tirados en el suelo. Al recogerlos, uno de ellos vio algo sospechoso. ¡Mira! ¡Un pelo rojo! ¿No veías a la niña con un cierto parecido a alguien familiar? ¡Claro! Ahora todo tiene sentido. El cabello rojo como la barba de Barbarroja. ¡Ah! ¡Era Caterina, la hija del pirata más odiado por el rey! Debemos dar la voz de alarma. Los dos soldados le contaron al rey Carlos III toda la historia, y éste desplegó a todos sus soldados y encendió las alarmas de su precioso castillo, decidido a encontrar a la que parecía ser la hija del pirata más buscado en esos momentos, el capitán Barbarroja. Mar adentro, Barbarroja se encontraba descansando y mirando las estrellas en la cubierta del barco, cuando de repente escuchó un sonido algo extraño procedente de la tierra. Eran las alarmas del castillo. Entonces, el pirata inmediatamente recordó a Caterina, que se encontraba allí de espía. Por ello, decidió ir en su búsqueda, pues sospechaba que algo no estaba saliendo bien. Entonces, atracó su barco sin pensarlo 2 veces en una de las playas cercanas al castillo, para poder salvar a su pequeña hija de cabellos rojos como el fuego. Pero, de repente, padre e hija se encontraron en medio del mar, pues Caterina había decidido huir en una jávega.
Caterina, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Has provocado toda esa alarma? Padre, he tenido que huir porque debía avisarle cuanto antes. En el castillo de Vezmiliana, el rey y sus soldados tienen muchas armas y además saben que estamos rondando por sus mares y piensan atacarnos cuanto antes para que no podamos responder al ataque tal y como habíamos planeado. He sentido mucho miedo. No sabía que nos vigilaban. Siento mucho lo que has pasado, hija. He decidido que no asaltaremos este castillo. De momento. Pondremos rumbo a lugares más lejanos donde consigamos riqueza sin tener que atacar a nadie. Y así fue como el capitán, su hija y la tripulación embarcaron hacia nuevos destinos y seguramente otros bellos castillos que descubrir. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias a este cuento hemos aprendido los oficios, a qué se dedican los hombres del pueblo Vezmiliana, qué hacen los piratas, qué hace un rey y qué hacen sus soldados para defender sus tierras. También hemos aprendido muchos valores, como la amabilidad y la generosidad de personas como la anciana que ofreció un refugio a Caterina, la valentía también de Caterina al adentrarse sola en un lugar desconocido, y el amor de un padre por su hija.